Bienvenido a La Hora Robada. Antes de dormir, te invito a ponerte cómodo, a bajar los hombros y dejar que el día se disuelva lentamente. Respira hondo, porque lo que viene ahora es un cuento suave, casi como un susurro pensado para arrullarte. Si te ayuda a descansar, suscríbete y vuelve cada noche a este pequeño refugio. Hoy cerraremos los ojos y viajaremos a una granja silenciosa, perdida en la noche, donde los grillos cantan y el cielo parece estar un poco más cerca de la tierra. La granja dormía casi por completo. Solo quedaba una luz encendida en la cocina, como un faro diminuto que apenas se distinguía desde el camino. En el aire flotaba ese olor mezcla de heno, tierra húmeda y madera antigua, tan familiar que casi daba la sensación de manta sobre los hombros. Los animales se acomodaban en su rutina nocturna. Algún ruido de pezuñas, un suave mugido solitario, el leve batir de alas en el gallinero. Todo parecía normal, pero en el fondo del campo algo empezaba a cambiar, muy despacio, sin prisa. Dentro de la casa, la familia terminaba el día sin sobresaltos. Las tazas aún conservaban restos de té, y sobre la mesa quedaban migas de pan y un cuaderno abierto con garabatos. El murmullo lejano de la radio apenas se escuchaba, como si viniera desde otra habitación del tiempo. Afuera, el viento se deslizaba entre los árboles, peinando las ramas con un susurro constante y tranquilo. Nadie lo sabía todavía, pero esa noche la granja estaba a punto de convertirse en el escenario de una visita que venía de mucho más lejos que el pueblo vecino. La primera señal llegó como un sonido casi imperceptible, un zumbido tenue que parecía confundirse con el canto de los grillos. Era diferente, sin embargo, más limpio, más constante, como una nota sostenida en el aire. El perro, que ya empezaba a dormirse en su rincón, levantó la cabeza y ladeó las orejas con curiosidad, sin gruñir, solo atento. En el establo, algunas vacas se movieron un poco, inquietas, aunque no asustadas. El cielo seguía igual de oscuro, pero había algo nuevo, algo que se acercaba con una calma extrañamente respetuosa. La familia pensó al principio que se trataría de un tractor lejano o quizá de algún transformador eléctrico. El sonido, sin embargo, no encajaba en nada conocido. No vibraba en el pecho, no hacía temblar los cristales, simplemente flotaba, redondo y suave, como una vibración en el oído interno. El más pequeño miró por la ventana, pegando la frente al vidrio frío, pero solo vio oscuridad y algunos destellos de luciérnagas sobre el campo. Detrás de esa oscuridad, algo se iba acomodando lentamente en el cielo, buscando el lugar exacto donde detenerse. Cuando el sonido se hizo un poco más claro, fue acompañado por una luz que no parecía venir de ningún poste ni de ningún vehículo. No era un foco directo ni un destello agresivo, sino un resplandor difuso, casi como si el cielo se hubiera puesto una bufanda luminosa. Se extendía sobre la parte más lejana del terreno, allí donde pastaban las vacas durante el día. La familia apagó la radio sin hablar demasiado. No hacía falta.
El silencio de la casa se mezcló con el zumbido suave, y todo quedó en una especie de espera compartida. Caminaron hasta la puerta con paso tranquilo, como si se dirigieran a ver el cielo estrellado en una noche cualquiera. El aire estaba un poco más frío de lo normal, pero no incómodo. Esa frescura ayudaba a despejar la mente y a afinar los sentidos. A lo lejos, la luz se volvía más nítida, como si hubiera elegido finalmente un punto sobre el campo para posarse sin tocar del todo el suelo. No había estruendo, ni ráfagas de viento, ni olor a quemado. Solo el zumbido constante y esa claridad suave que parecía invitar, no imponer. Las estrellas seguían ahí, parpadeando en lo alto, pero alrededor de la luz parecía que el cielo hubiera decidido concentrarse en un solo punto, más brillante, más presente. El perro avanzó unos pasos por delante, olfateando el aire, sin ladrar, como si reconociera una presencia que no le infundía miedo. En el corral cercano, algunas gallinas se acomodaron mejor, inquietas, pero sin alborotarse. El rumor del campo disminuyó, como si cada insecto, cada hoja, cada brizna de hierba hubiese decidido escuchar. Algo, desde arriba, estaba respondiendo a esa atención silenciosa. Cuando empezaron a contar las vacas mentalmente, notaron la primera ausencia. No faltaban todas, ni siquiera muchas, pero sí algunas que solían mugir antes de dormir, reclamando sus últimos cuidados. Esa noche, en cambio, el establo tenía huecos tranquilos donde antes había cuerpos cálidos. No había signos de lucha, ni huellas extrañas en la tierra, solo espacios vacíos en el heno. El zumbido en el cielo parecía sobrellevar la noticia con la misma serenidad, como si el misterio de las ausencias fuera parte de un plan mucho mayor, aún oculto, pero profundamente pacífico. La familia intercambió miradas, no de terror, sino de desconcierto. Era una situación extraña, sí, pero algo en la textura de la noche les impedía entrar en pánico. El sonido y la luz, lejos de volverse agresivos, se mantenían constantes, como un latido lejano y regular. La idea de visitantes del cielo comenzó a insinuarse, tímida, en la conversación. No pensaban en invasiones ni en historias de cine, pensaban más bien en alguien que llega tarde a una cita antigua, tratando de no despertar a nadie, pero sabiendo que, inevitablemente, alguien lo escuchará. Decidieron caminar un poco más hacia el campo, manteniéndose juntos, como si formaran un pequeño círculo de calor en medio de la oscuridad. A cada paso, la hierba húmeda rozaba los tobillos, y se escuchaba el crujido suave de la tierra bajo las botas. La luz a lo lejos parecía reaccionar a su avance, ajustando su brillo, volviéndose más tenue por momentos, como si intentara no cegarles. El zumbido se desdoblaba en matices, un poco más grave, un poco más agudo, como si contuviera un lenguaje que aún no sabían escuchar. Al llegar a la cerca que separaba el patio del pasto abierto, se detuvieron. No había ninguna máquina visible, ningún helicóptero, ningún poste, solo una forma redondeada intuyendo su presencia en la penumbra. No tocaba el suelo, pero tampoco flotaba demasiado alto. Parecía suspendida en un equilibrio paciente
esperando a que el miedo se disipara por completo. La noche, lejos de volverse amenazante, se hizo más íntima. El aire olía a lluvia que aún no caía, a metal muy lejano y a esa chispa eléctrica que a veces precede a los grandes cambios tranquilos. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que el zumbido, en realidad, no venía solo del objeto. Parecía envolverles también a ellos, como si una parte del sonido naciera en su propio pecho, en los huesos, en la piel. No hacía daño, al contrario, resultaba extrañamente reconfortante, como una vibración que masajea desde dentro. El tiempo se volvió más lento, más espeso, y las preocupaciones del día se alejaron una tras otra, como si alguien fuera apagando interruptores en la memoria. Algo quería comunicarse, pero eligió primero calmar, antes que hablar. Mientras permanecían allí, inmóviles, el cielo comenzó a llenarse de un brillo apenas perceptible, como si las constelaciones se hubieran acercado unos centímetros. No era una luz directa, sino una presencia luminosa, suave, que hacía que las sombras se volvieran menos amenazantes. El perro se sentó junto a ellos, apoyando la cabeza sobre las patas, tranquilo, vigilante. De tanto en tanto, el objeto emitía un pulso luminoso muy leve, casi un parpadeo, que coincidía con una sensación de alivio profundo en el pecho. Algo estaba diciendo: estamos aquí, pero no venimos a romper nada. Las vacas que aún quedaban en el establo se tranquilizaron poco a poco, como si hubieran aceptado una explicación que los humanos todavía no escuchaban. Un mugido bajo se mezcló con el zumbido, y, por un momento, pareció que ambos sonidos se entendían. La familia pensó en las reses desaparecidas, pero el miedo se había transformado en curiosidad serena. ¿Y si no se trataba de un robo, sino de un préstamo? ¿Y si aquellos visitantes del cielo estuvieran observando algo que a ellos les resultaba común y sin embargo para otros era extraordinario? Uno de ellos, con la voz apenas por encima de un susurro, dijo que quizá estaban aprendiendo cómo se movía la vida en ese rincón concreto del planeta, cómo respiraban las vacas, cómo sonaba la madera vieja al expandirse con la humedad de la noche. La idea no resultaba amenazante, se parecía más a un estudio paciente, a la mirada curiosa de alguien que no quiere romper un juguete, sino entender cómo funciona. El zumbido pareció responder con un matiz más cálido, como si hubiera comprendido que la desconfianza empezaba a aflojar. Poco a poco, comenzaron a notar detalles que antes se les escapaban. El resplandor del objeto no era uniforme, se movía en ondas, como el agua de un estanque iluminado desde dentro. Cada onda parecía corresponder a una sensación, a un pensamiento que cruzaba por sus mentes. Cuando alguien recordaba al ganado desaparecido con preocupación, la luz se hacía un poco más dorada, más envolvente, como si quisiera tranquilizar. Cuando pensaban en el cielo, la claridad se volvía ligeramente azulada, profunda, invitando a levantar la vista y dejarse arrastrar por la inmensidad. Fue entonces cuando sintieron algo parecido a una palabra, pero sin sonidos. No era una voz, ni una imagen,
sino un concepto que se abría en la mente como una flor lenta. Permiso. Esa era la sensación, clara y directa. Pedían permiso, no exigían. Pedían permiso para estar allí, para observar, para acercarse un poco más a la vida que brotaba de la granja, con sus rutinas sencillas y sus noches silenciosas. La respuesta, curiosamente, no vino de la boca de ninguno, sino de un gesto. No se movieron, no huyeron, aceptaron quedarse. El objeto descendió apenas unos centímetros, casi imperceptible, como un saludo cortés. La hierba bajo él se dobló levemente, pero no se quemó ni se quebró. Se inclinó, simplemente como cuando sopla una brisa suave. El zumbido cambió de timbre, haciéndose más bajo, más profundo, recordando al sonido de un contrabajo lejano en una canción lenta. La familia percibió entonces una especie de latido, no en sus cuerpos, sino en el espacio que compartían con aquella presencia. Un ritmo tranquilo, constante, que parecía decir: estamos sincronizando nuestros pasos con los vuestros. La preocupación por los animales regresó, pero ya no como un pensamiento abrupto, sino como una pregunta delicada. Se imaginaron a las vacas rodeadas de esa misma luz suave, quizá elevadas en un lugar donde no sintieran peso ni miedo. La idea parecía extraña y al mismo tiempo llena de sentido. Si aquellos visitantes querían comprender la vida en la tierra, qué mejor que empezar por criaturas que conocían la paciencia de los días largos y las noches tranquilas. La ausencia dolía, pero tenía ahora una forma menos áspera, más parecida a una pausa que a una pérdida definitiva. En medio de ese silencio vibrante, se escuchó un pequeño chasquido, como cuando se enciende una vieja bombilla. Desde la parte inferior del objeto comenzó a descender un hilo de luz más concentrado, fino y flexible, que se acercó al suelo sin tocarlo. No era un rayo agresivo, sino algo parecido a una escalera luminosa o a una raíz colgante hecha de claridad. En lugar de retroceder, dieron un paso adelante, atraídos por la suavidad de aquel brillo. No sentían que estuvieran ante una trampa, sino ante una invitación cuidadosamente preparada. Al cruzar el límite de la cerca y acercarse un poco más, notaron que el aire alrededor del hilo de luz estaba ligeramente más cálido. No quemaba, solo envolvía, como una manta recién salida del sol. Cuando extendieron la mano, la claridad no les rechazó ni los absorbió, simplemente se acomodó alrededor de la piel, hormigueante, delicada. Cerrando los ojos, pudieron sentir que sus pensamientos se volvían más lentos, más ordenados. Durante unos instantes ya no existían facturas, ni horas de trabajo, ni noticias lejanas, solo la noche, la granja y ese diálogo silencioso con el cielo. De pronto, en la mente de todos, apareció una imagen compartida, el establo visto desde arriba, como si fueran pájaros. Podían ver el techo, las sombras de las vigas, los huecos donde faltaban las vacas. En esa visión, sin embargo, no había sensación de pérdida, sino de tránsito. Las vacas desaparecidas aparecían como siluetas de luz moviéndose despacio dentro de un espacio redondo y acogedor,
sin paredes visibles. Realizaban movimientos tan suaves que parecían flotando en un sueño. No sufrían, no tenían frío, simplemente estaban experimentando otra forma de estar. La familia comprendió entonces que, de alguna manera, se les estaba mostrando aquello que ocurría más allá de su vista. No era un espectáculo grandioso, sino una escena simple y tranquila, como mirar por una ventana nueva abierta en el techo del mundo. El hilo de luz seguía rodeando su mano, conectando esa experiencia mental con el objeto del cielo. No había prisa, no había órdenes, solo una especie de explicación silenciosa. Nada se ha roto, nada se ha dañado. Estamos aprendiendo a mirar a través de ustedes y de lo que cuidan. Cuando abrieron los ojos, el campo seguía siendo campo, y la noche seguía siendo noche. El hilo de luz se retiró unos centímetros, como cuando alguien guarda la mano tras un saludo. El zumbido cambió de registro, adoptando una melodía casi imperceptible, una secuencia de notas que el oído no podía describir, pero el corazón sí. Sintieron, sin saber por qué, que aquel momento quedaría grabado en la memoria de los visitantes tanto como en la suya. La granja, con su sencillez, se había convertido en una página importante de un cuaderno muy lejano. De vuelta hacia la casa, los pasos eran distintos, más lentos, conscientes de cada crujido de la hierba húmeda. El objeto no desapareció de inmediato, permaneció allí, suspendido, como un invitado que se queda un poco más en la puerta antes de despedirse. El perro lo siguió fielmente, echando miradas atrás de vez en cuando. La luz se mantuvo a una intensidad estable, ni demasiado fuerte ni demasiado tenue, iluminando el camino sin imponerlo. Era como si el cielo hubiera decidido acompañarlos hasta el umbral, asegurándose de que se sintieran a salvo en todo momento. Dentro de la casa, el aire parecía distinto, más ligero. Las paredes de madera ya no eran solo paredes, eran parte de un refugio que el cielo había mirado con respeto. Encendieron de nuevo una pequeña lámpara de mesa, cuya luz amarillenta se mezcló con el resplandor azulado filtrado por la ventana. Nadie sentía la necesidad de hablar demasiado. Las palabras, en esa hora, parecían herramientas torpes. Era mejor respirar, dejar que el cuerpo se relajara y que la mente acomodara, despacio, lo que acababa de vivir. Afuera, el zumbido persistía, pero más lejano, casi como un canto de cuna. Mientras el reloj marcaba un avance lento hacia la madrugada, comenzaron a notar un cansancio agradable, como si hubieran caminado mucho más de lo que realmente habían hecho. Los párpados pesaban, los hombros se aflojaban. El recuerdo de las vacas desaparecidas seguía ahí, pero ahora se mezclaba con la certeza de que no estaban sufriendo. Era una preocupación distinta, más cercana a la añoranza que al miedo. En la cama, escuchando el zumbido lejano como un ronroneo constante, empezaron a pensar que quizá aquellas ausencias formaban parte de una historia más larga, aún por descubrir. Los sueños aquella noche llegaron cargados de imágenes suaves. Se veían caminando por campos que no eran de trigo ni de heno, sino de luz líquida,
donde cada paso dejaba una estela brillante que se desvanecía lentamente. A lo lejos, figuras redondeadas, no del todo definidas, flotaban con naturalidad, como si la gravedad fuera un recuerdo vago. No había rostros claros ni palabras, solo sensaciones. Calma, curiosidad, una ternura inesperada hacia aquello que no conocían. Los visitantes, de algún modo, compartían los sueños, ajustando sus propias percepciones al ritmo profundo de aquel sueño humano. Al despertar, el silencio era distinto. El zumbido había desaparecido, y el cielo tenía el tono limpio de las madrugadas en las que todavía no sale el sol. Por un instante, dudaron de lo vivido, como si se tratara de una historia contada antes de dormir. Sin embargo, al asomarse por la ventana, comprobaron que el establo seguía con esos huecos extraños. Algunas vacas aún faltaban. No había marcas en la tierra, ni huellas de neumáticos, solo la ausencia discreta, casi educada, de unas presencias acostumbradas a la rutina. El cielo, por su parte, guardaba un silencio absoluto. La luz del amanecer comenzó a dibujar los contornos de la granja con sus tonos rosados y dorados. Cada rincón parecía familiar y, sin embargo, ligeramente renovado, como si alguien hubiera pulido las superficies durante la noche. El perro olisqueó la tierra donde el objeto había flotado, encontrando solo el olor habitual de hierba y rocío. Ningún aparato, ninguna pieza metálica, nada que se pudiera guardar como prueba. La única evidencia real era la sensación compartida en el pecho, ese eco suave de haber sido observados con cuidado y, de algún modo, apreciados. En el establo, las vacas presentes los recibieron con miradas tranquilas y respiraciones profundas. Al acercarse, notaron algo sutil. Los animales parecían más relajados, como si hubieran dormido especialmente bien. Una de ellas, que solía ser más nerviosa, se dejó acariciar sin moverse, apoyando el peso del cuello contra la mano que la tocaba. Había, en sus ojos oscuros, un brillo distinto, como si hubieran contemplado algo que no podían contar, pero que les había dejado una huella serena. La ausencia de las otras se sentía, pero no pesaba como un vacío insoportable. Durante el día, todo continuó casi como siempre. El trabajo en el campo, las reparaciones pendientes, las tareas pequeñas que nunca se acaban en una granja. Sin embargo, cada sonido cotidiano parecía sospechosamente normal, como si ocultara un reverso invisible. El motor de una máquina, el canto de un pájaro, el chirrido de una puerta, todos parecían llevar debajo una nota silenciosa que recordaba el zumbido nocturno. No había tensión, más bien una especie de espera paciente, como cuando se lee la mitad de un libro y se sabe que la otra mitad se acerca sin hacer ruido. Al caer la tarde, miraron el cielo con una curiosidad nueva. Las primeras estrellas asomaron tímidas, y por un momento el recuerdo del objeto luminoso pareció un sueño demasiado elaborado. Sin embargo, una parte de ellos se preparaba, casi sin admitirlo, para una segunda noche especial. El cansancio del día se mezclaba con una calma extraña. Ya no eran simples habitantes de una granja, sentían que eran anfitriones de algo que venía de muy lejos. Respiraron hondo,
Dejaron que la brisa fresca cruzara la casa y esperaron, sin prisas, a que la oscuridad hiciera su trabajo. La segunda noche llegó con menos sobresaltos. Esta vez, cuando el zumbido comenzó a escucharse, sus cuerpos ya estaban preparados. No hubo sobresaltos bruscos ni carreras a la puerta, simplemente se miraron, asintieron y salieron juntos al patio. El sonido era casi idéntico al de la noche anterior, un murmullo grave y constante que parecía sostener el silencio en lugar de romperlo. El perro, al reconocerlo, se levantó con la cola moviéndose despacio, como quien saluda a un visitante esperado. El cielo, una vez más, se disponía a abrir su extraño telón luminoso sobre la granja. Esta vez, la luz no apareció tan lejos. Se manifestó sobre una parte más cercana del campo, iluminando las copas de algunos árboles y las viejas herramientas olvidadas junto a un cobertizo. El objeto, ligeramente inclinado, parecía haber ajustado su posición para aproximarse sin invadir. El zumbido se acompañaba de un ritmo casi musical, una cadencia que recordaba a las canciones lentas que se escuchan en las radios nocturnas. No era una melodía reconocible, pero sí un patrón que transmitía intención y cuidado, como si aquellos visitantes hubieran estudiado qué sonidos podían resultar tranquilos para oídos humanos. Al acercarse al objeto, notaron que su superficie cambiaba sutilmente, como si respirara. No era un metal liso e indiferente. Tenía texturas que se desplazaban lentamente, formando patrones que recordaban a las nervaduras de una hoja o a las vetas de la madera. Cada cambio de dibujo parecía corresponder a un ajuste en la comunicación, un intento de encontrar el gesto exacto para hacerse entender. Sin palabras, comprendieron que aquello no era solo una máquina, sino una especie de cuerpo, una extensión tangible de una mente que se esforzaba por ser cortés en un mundo ajeno. El hilo de luz regresó, pero esta vez se bifurcó en dos ramales delicados, como ramas de un mismo árbol luminoso. Uno se acercó al establo, rozando apenas la madera, mientras el otro volvió a extenderse hacia ellos. La sensación de hormigueo en la piel fue más familiar ahora, casi bienvenida. De nuevo, los pensamientos comenzaron a ordenarse, y una nueva imagen se abrió paso en sus mentes. Una sala amplia, sin esquinas, donde se percibía el respirar tranquilo de muchos seres, algunos humanos, otros no. Era como si les mostraran un lugar de encuentro universal, más allá de idiomas y especies. Dentro de esa visión compartida, las vacas desaparecidas se manifestaron nuevamente, pero ahora acompañadas de otros animales que nunca habían visto. Criaturas de formas suaves, sin ángulos agresivos, que se movían con la misma calma que el ganado. Se mezclaban, se olían, se observaban sin miedo. No había corrales ni rejas, solo una especie de pradera luminosa sin horizonte. La idea que surgía era clara: intercambio. No un trueque de objetos, sino de experiencias, de miradas, de maneras de habitar un espacio. Los visitantes parecían decir: nosotros también tenemos algo parecido a una granja, aunque no se parezca a la suya. La noción de miedo se disolvió casi por completo. Quedaba, sí, la inquietud de lo incomprensible, pero estaba envuelta en una ternura inesperada.
Era extraño descubrir que, a esa escala, su pequeña granja podía ser tan interesante para alguien que venía de tan lejos. Ellos, que a veces sentían que su vida era repetitiva y predecible, se descubrieron como guardianes de algo digno de estudio y respeto. El objeto brilló con una tonalidad más cálida, como si esa aceptación hubiera facilitado un paso más en aquella conversación silenciosa entre mundos. Con la mente aún conectada a esa pradera luminosa, empezaron a percibir destellos de lo que podría ser el mundo de los visitantes. No veían ciudades ni carreteras, sino estructuras redondeadas que parecían crecer del suelo como hongos gigantes de luz. El cielo allí no era azul ni negro, sino una mezcla de tonos suaves que cambiaban con la respiración colectiva de algo que vivía más allá de la comprensión inmediata. No había ruido, solo un murmullo de fondo parecido al que ahora escuchaban en su propia granja. Esa similitud les arrancó una sonrisa. Quizá no eran tan distintos. Cuando la imagen se desvaneció, quedaron de nuevo bajo su cielo conocido, sobre su tierra de siempre. El hilo de luz se retrajo lentamente, como si necesitara tiempo para deshacer cada nudo de esa conexión delicada. El zumbido cayó un tono, volviéndose más grave, casi el susurro final de una canción que se apaga. A pesar de sentir que la experiencia llegaba a una pausa, no percibieron tristeza en aquella despedida parcial. Más bien, una promesa tácita de continuidad, la certeza de que ese no sería el último intercambio de imágenes, sensaciones y silencios compartidos. Al regresar una vez más a la casa, el camino se les hizo más corto. Habían atravesado esa distancia tantas veces que, de pronto, les pareció un pasillo interior de su propia mente, conectando la intimidad del hogar con la vastedad del cielo. Encendieron la lámpara de la cocina y prepararon algo caliente para beber, más por costumbre que por necesidad. El corazón estaba calmado, el cuerpo algo cansado, pero la mente permanecía despierta, recorriendo en silencio las imágenes recibidas. Afuera, el objeto seguía presente, pero más discreto, como un invitado que deja que los anfitriones descansen. Con el paso de las noches, la presencia se volvió casi rutinaria. No siempre se manifestaba con la misma intensidad, ni con las mismas imágenes. Algunas veces, el objeto solo se dejaba ver a lo lejos, como una estrella que había decidido quedarse un poco más baja en el cielo. Otras, el zumbido apenas era un murmullo suave, casi confundido con el viento entre los árboles. La familia aprendió a no esperar espectáculos grandiosos. En cambio, valoraron esos pequeños ajustes en la noche, esos matices que solo se perciben cuando uno está dispuesto a escuchar con mucha atención. En una de esas noches más discretas, algo cambió en el establo. Despertaron con una sensación previa, como cuando se sabe que alguien ha llegado incluso antes de oír la puerta. Al entrar, encontraron a una de las vacas desaparecidas, acostada tranquilamente en su rincón de siempre. No había heridas ni señales de haberse extraviado. Sus ojos, al mirarlos, tenían esa misma profundidad nueva, como si guardaran un secreto sereno. Se levantó con calma y se dejó atender, como si el tiempo ausente hubiera sido apenas un salto ligero en un sueño prolongado. La vaca parecía ligeramente distinta.
aunque era difícil precisar en qué. Quizá en la forma de moverse, más lenta y segura, como si cada paso estuviera medido con una conciencia renovada. Al acariciarla, sintieron un leve calor en la palma de la mano, un calor que no venía solo del cuerpo del animal, sino de algo que parecía alojarse bajo la piel, como una brasa oculta de luz. El zumbido, afuera, acompañó aquel reencuentro con una vibración especialmente suave, casi alegre. Parecía un agradecimiento, una devolución realizada con extremo cuidado. Durante los días siguientes, empezaron a regresar las demás vacas, nunca todas a la vez, siempre en pequeños grupos. Cada reaparición ocurría en silencio, sin dramatismos. Simplemente al entrar, las encontraban acomodadas en sus sitios, respirando con la regularidad de quien ha dormido profundamente. En su piel, el mismo calor suave. En sus ojos, la misma calma nueva. Ninguna mostraba signos de maltrato ni de agotamiento. Las consideraron testigos privilegiados de un lugar al que ellos solo habían accedido a través de destellos mentales. Eran, ahora, un puente vivo entre la granja y ese mundo distante. Con el ganado de vuelta, la preocupación inicial se transformó en una serie de preguntas más curiosas que angustiadas. ¿Qué habían visto las vacas? ¿Cómo habría sido para ellas flotar en aquella pradera luminosa? No podían preguntarles, pero algo en su comportamiento hablaba por ellas. Descansaban mejor, comían con tranquilidad, reaccionaban menos a los ruidos inesperados. Parecía que hubieran traído de aquel lugar un aprendizaje silencioso, la capacidad de estar presentes sin sobresaltos, de ocupar el espacio con una serenidad que contagiaba a quien las observaba. Las noches continuaron con visitas intermitentes. A veces, el objeto apenas se insinuaba como una mancha de luz diferente entre las estrellas. En otras ocasiones, descendía un poco más y repetía el gesto del hilo luminoso, ofreciendo nuevas visiones. Empezaron a percibir fragmentos de la vida cotidiana de los visitantes. Manos que no eran manos, pero realizaban tareas. Estructuras que cambiaban de forma suavemente para adaptarse a los movimientos. Un fluir constante de energía que nunca se volvía a ruido. Todo estaba atravesado por la misma calma, por una delicadeza sorprendente en seres capaces de cruzar distancias inmensas. Una noche, las visiones se centraron en algo diferente. No mostraban mundos lejanos ni praderas de luz, sino a ellos mismos, vistos desde fuera. Se vieron trabajando en el campo, acariciando a los animales, arreglando herramientas, compartiendo comidas sencillas. La perspectiva era la de una mirada que observaba con respeto, sin juicios. Comprendieron que los visitantes no solo estudiaban la vida de la granja, sino la forma en que ellos se relacionaban con esa vida. Era como si, por un instante, hubieran convertido su rutina en objeto de contemplación, descubriendo en ella una belleza que ellos mismos pasaban por alto. Ese descubrimiento tuvo un efecto inesperado. Al día siguiente, cada gesto cotidiano se sintió distinto. Regar las plantas, barrer el suelo, reparar una cerca, todo se volvió un poco más lento y consciente. En el fondo, sabían que quizás alguien, allá arriba, estaba mirando con la misma curiosidad delicada. Pero incluso si no fuera así, ellos ya habían aprendido algo. Su vida, con todo su aparente simple transcurrir, tenía un ritmo digno de ser escuchado.
La granja se convirtió en una especie de escenario sutil, donde cada acto era parte de una coreografía discreta con el cielo. Con el tiempo, las visitas nocturnas empezaron a espaciarse. El zumbido ya no aparecía todas las noches, y cuando lo hacía era más breve. No lo interpretaron como un abandono, sino como una señal de que los visitantes habían recogido lo que necesitaban. Quedaba, sin embargo, una conexión abierta, un canal silencioso que podía activarse en cualquier momento. A veces, mientras trabajaban bajo el sol, sentían un cosquilleo suave en la nuca, una especie de recuerdo físico del hilo de luz. Era suficiente para saber que no estaban del todo solos bajo ese cielo inmenso. Una de las últimas noches en que el objeto descendió con claridad, la atmósfera tenía algo de despedida, pero no de final. El zumbido era más suave que nunca, casi un susurro que se confundía con el canto de los grillos. La luz envolvió la granja con una delicadeza extrema, como si quisiera memorizar cada rincón, la casa, el establo, el viejo árbol que llevaba años inclinándose hacia el campo. El hilo luminoso no se desplegó esta vez. En su lugar, una serie de pulsos suaves recorrió la superficie del objeto, como si estuviera diciendo gracias en un idioma hecho de destellos. La familia se limitó a estar allí, en silencio, dejándose bañar por esa luminosidad discreta. No sintieron la necesidad de pedir nada ni de hacer preguntas. Habían comprendido que algunas respuestas llegan, no como frases claras, sino como cambios en la manera de mirar el propio mundo. Cuando el objeto comenzó a elevarse, lo hizo sin prisa, deshaciéndose en el cielo como una estrella que retorna a su lugar. El zumbido se fue volviendo tan delgado que terminó confundiéndose con la memoria. Solo quedó el latido pausado del campo, retomando su ritmo de siempre. Después de aquella noche, no hubo más visitas visibles. El cielo volvió a ser el de siempre, con sus nubes caprichosas y sus constelaciones conocidas. Y sin embargo, nada era exactamente igual. Las vacas seguían mostrando una serenidad contagiosa, y la familia, sin decirlo en voz alta, se había vuelto más atenta a los pequeños cambios del entorno. El sonido del viento, la forma en que la luz de la luna se derramaba sobre el pasto, los silencios entre un murmullo y otro. Era como si el encuentro hubiera afinado el oído del alma. A veces, sentados en la cocina con una bebida caliente entre las manos, recordaban determinados instantes de aquellas noches. El primer zumbido, la sorpresa al ver el objeto, la extraña ternura que habían sentido al comprender que eran observados. No lo contaban a cualquiera. Sabían que muchos lo reducirían a historias mal contadas o a fantasías de madrugada. Pero para ellos era real en cada detalle. No necesitaban demostraciones ni pruebas materiales. Bastaba con cerrar los ojos y sentir, en la piel, el eco suave de aquella luz que los había tocado sin herir. Con el paso de los meses, la granja pareció adaptarse a un nuevo ritmo silencioso. Los animales se enfermaban menos, el suelo respondía mejor al cuidado que recibía, y hasta las tormentas parecían pasar con un respeto especial por aquel pequeño trozo de tierra. No era magia evidente, sino una acumulación de matices. Ellos, sin darse cuenta, trabajaban con más suavidad, hablaban más bajo durante la noche,
escuchaban más. Era como si el encuentro hubiera dejado un acuerdo invisible. Seguirían viviendo como siempre, pero sabiendo que cada gesto formaba parte de una historia que se extendía más allá de sus límites visibles. En algunas madrugadas, cuando el cielo aún estaba oscuro y el aire olía a cambio de estación, les parecía ver una estrella que parpadeaba distinto. No era más brillante ni más grande, solo tenía un ritmo propio, un modo de apagarse y encenderse que recordaba a los pulsos del objeto sobre la granja. No sabían si realmente era una señal o solo una asociación de su memoria. De cualquier manera, decidieron adoptarla como un punto de referencia personal, una especie de faro lejano que les recordaba que, en algún lugar, alguien conservaba también el recuerdo de aquella pequeña granja. Las historias sobre luces en el campo y ganado desaparecido comenzaron a aparecer de vez en cuando en las conversaciones del pueblo. Algunos hablaban de sustos, otros de bromas pesadas, y no faltaban quienes lo atribuían a causas muy terrenales. Ellos escuchaban sin intervenir demasiado, sonriendo apenas. Sabían que cada experiencia era distinta, que no todas las presencias del cielo se manifestaban con la misma delicadeza. Sin embargo, guardaban la esperanza de que, en algún otro lugar, alguien más hubiera sentido esa mezcla de respeto, calma y curiosidad que a ellos les había tocado vivir. Con el tiempo, comenzaron a contar su historia solo a quienes llegaban a la granja con verdadera calma en la mirada. No buscaban convencer a nadie, sino compartir una forma diferente de relacionarse con lo desconocido. Hablaron del zumbido suave, de las imágenes compartidas, de las vacas que regresaban sin heridas y con una serenidad nueva. Quienes escuchaban con atención salían al patio por la noche, levantaban la vista al cielo y, aunque no vieran ningún objeto, se llevaban consigo la idea de que el universo podía acercarse sin violencia, como un visitante que sabe descalzarse antes de entrar. Así, la granja se transformó en un lugar donde el misterio no era sinónimo de miedo, sino de profundidad. Cada crujido en la madera, cada sombra en el campo, podía ser simplemente eso, o también un guiño de algo que mira desde más lejos. La familia aprendió a dormir mejor, con menos sobresaltos. Sabían que, si alguna presencia volvía, lo haría con la misma delicadeza. Y si no regresaba, bastaba con recordar que ya habían sido, durante un tiempo, el centro silencioso de una curiosidad venida de las estrellas. En las noches más claras, cuando la luna parecía derramar leche sobre las colinas, les gustaba sentarse junto al viejo árbol y escuchar el campo. No esperaban nada en concreto, solo se dejaban envolver por los sonidos que conocían desde siempre. A veces jurarían oír, por debajo de los grillos y del susurro del viento, un eco muy lejano del zumbido de aquellos visitantes. No sabían si era real o si nacía de la memoria, pero en cualquiera de los casos tenían el mismo efecto, un sosiego profundo, como si alguien, en algún lugar, siguiera velando por ellos. Llegó un momento en que ni siquiera necesitaban mirar al cielo para sentir la conexión. Estaba en la forma en que abrían la puerta al amanecer, en cómo tocaban la tierra al preparar la siembra, en el cuidado casi ritual al dar de comer a los animales,
Todo gesto se había vuelto un poco más delicado, como si supieran que aquello que parecía pequeño podía ser, a ojos de otros, un tesoro enorme. La granja era la misma, y sin embargo, cada día la descubrían como si fuera nueva, como si la miraran también desde aquel mundo lejano. A medida que pasaban los años, los detalles más precisos del encuentro fueron difuminándose, como ocurre con todos los recuerdos. El color exacto de la luz, la forma del objeto, el orden de las imágenes, todo se mezclaba. Lo que permanecía nítido era la sensación, una mezcla de respeto, de atención y de calma que había marcado un antes y un después. La granja había conocido el roce delicado de una mente venida de muy lejos, y esa huella, aunque invisible, seguía influyendo en cada noche en que el viento parecía traer un susurro desde las alturas. En ocasiones, alguien preguntaba si no temían que aquellos visitantes volvieran con intenciones distintas. Ellos respondían que el miedo, por supuesto, nunca desaparece del todo, pero que había formas de sentirlo. Recordaban cómo el objeto había pedido permiso de manera silenciosa, cómo había devuelto a las vacas intactas, cómo había compartido visiones en lugar de imponer órdenes. Si alguna vez regresaban, confiaban en que sería con la misma delicadeza, o que al menos la experiencia vivida les ayudaría a distinguir el peligro de la simple diferencia. El cielo, en eso, era un libro complejo, pero no necesariamente cruel. Al final, comprendieron que aquel capítulo de sus vidas no era solo una historia de luces en el cielo y ganado desaparecido. Era sobre todo una historia de cómo habían aprendido a mirar su propio mundo con otros ojos, de cómo habían descubierto que la rutina podía ser música, que el silencio podía contener mensajes, que la noche podía acoger visitantes sin por ello perder su capacidad para arrullar. La granja siguió siendo granja, pero también se convirtió en un punto diminuto en un mapa mucho más grande, un lugar recordado, quizás en una lengua hecha de luz. Y así, cada vez que una nube dejaba un hueco y una estrella se dejaba ver con especial claridad, ellos retonaban, aunque fuera en silencio, una especie de saludo. No sabían si era recibido, si al otro lado alguien percibía la intención. Pero el solo acto de levantar la mirada y reconocer la posibilidad de ese lazo les bastaba. La noche sobre la granja había cambiado para siempre. Ya no era solo techo oscuro, sino un espacio habitado por presencias visibles e invisibles. Y en ese espacio, ellos se sabían pequeños, sí, pero también respetados. Mientras tú, que escuchas esta historia, te acomodas un poco más en la cama, quizá puedas imaginar ese cielo sobre la granja como si también estuviera ahora sobre ti. Piensa en el zumbido suave, en la luz que no hiere, en las vacas que vuelven más tranquilas de lo que se fueron, en la sensación de ser observado con cuidado y sin juicio. Deja que esa imagen se mezcle con tu propia noche, con tus propios ruidos lejanos. Tal vez, en algún rincón del cielo, otra mente curiosa vuelva a inclinarse sobre un campo silencioso, esperando, paciente, a que el sueño te envuelva.